Bueno, primer bloque del programa, Víctor Segarra, las 12 casas, hay algo importante que no sé si lo mencioné en las otras temporadas, que se llaman 7 zonas malditas. Una de ellas, hay un libro, ya murió por cierto el autor Charles Berlitz, que se llamaba El Triángulo de las Bermudas. ¿Te acuerdas, Robert Millán? Que eran los clásicos, porque como en los 80 no había nada, hablaban de estos temas y los consideraban como locos. Un libro extraño, pequeño, creo que de Martínez Roca, lo pueden encontrar, y él decía que, por ejemplo, pues la humanidad, hay una serie como de vórtice atemporal dimensional. Hay un triángulo maldito de la parte del trópico, acuérdense sus clases de geografía, trópico de Cáncer arriba, el de Capricornio bajo el Ecuador, pero el que se encuentra arriba, hay una zona, por ejemplo, en las antípodas de las Bermudas, que sería Japón, que le llaman el Triángulo del Dragón. Hay una zona, por ejemplo, lo que es Bimini, Bermudas, Miami, Puerto Rico. Si ustedes hacen exactamente ese triángulo, desde incluso en los 45, ¿se acuerdan que desaparecieron un escuadrón, ¿no? Buscando a barcos, aviones, tripulantes? No se ha encontrado nada. Pareciera ser, bueno, la explicación, digamos, esotérica, es que en esa zona, el hundimiento de la Atlántida que ocurrió hace 10.000 años, quedó una pirámide más grande, ¿te acuerdas? Que la pirámide de Keops, que se encuentra allá en Egipto. Ese hundimiento hace que la pirámide todavía quedó desalineada porque una de sus caras daba al norte, y entonces esa desalineación, lo que ocurre es que, por ejemplo, apareció un vórtice que cambia, genera una arista, hay un movimiento, y en el hundimiento todo barco que pasa, y generalmente los desapariciones son en invierno, noviembre hasta parte de febrero, y entonces exactamente empiezan los movimientos. Por eso la gente cuando cruza esa zona, ¿saben qué ven? El efecto, ¿se acuerdan del experimento Filadelfia? Que fue una película del 84 y creo que hicieron un refrito después de eso. Dicen que hay una niebla verde, eso lo decía Nicolás Tesla, ¿te acuerdas? Que era otro de los investigadores de cientificismo y demás. Decía que si los campos podrían dimensionalmente desfasarse, esa niebla hacía que las personas pudieran entrar y efectos electromagnéticos, gravitacionales, radiactivos, la gente empieza a quedar perturbada, enfermos, mareados, vómitos, náuseas, olvídense, muchos síntomas. El caso es que cuando barcos o aviones llegaran a cruzar esa zona, la persona pierde radar, todos los aparatos electrónicos dejan de funcionar y se dice que entran en otra, digamos, campo dimensional. Algunos dicen que el tiempo es más lento, que ven otras cosas y han regresado y comentan, ya vieron, está vivo el ángel, y dicen que ha regresado y cambian las percepciones de la persona. Por eso mencionan que de las zonas más peligrosas, ya expliqué, parte de invierno, porque dicen que según los solsticios y equinoccios, ya lo saben bien, como el planeta está inclinado a 23,5 grados, los rayos caen perpendicularmente y hay veces que en ciertas zonas del tiempo-espacio ese movimiento afecta. Entonces vean, Puerto Rico, Bermudas, Bimini, lo que es exactamente zona de Puerto Rico y la Florida, ese punto hace que esa pirámide genera una pulsación. Según telescopios y satélites espías que han aparecido, parece ser que hay un haz de luz que pulsa, y esas pulsaciones es como un beacon que le llaman, sería la traducción, es un faro, pulsa, pulsa y empieza a generar, digamos, ondas radiales. Esas ondas radiales en unos campos electromagnéticos van a ciertos hercios, van a ciertas velocidades y está produciendo una imantación. Por eso todo queda imantado, deja de funcionar y no hay sobrevivientes, que yo sepa que dijeran, quedaron tripulantes y demás, todo desaparece, aviones, barcos, gente. Algunos piensan que es un remolino, el vórtice empieza a girar y entonces es como un ducto, que fuera como un huracán, el ojo de un huracán, y empieza la velocidad a llevarlos o teletransportarlos. Charles Berlitz en su libro habla de que cómo la humanidad podría mejorar su tecnología, entrar en otros campos dimensionales, mejorarse como ente humano, porque si encontrásemos el doblez tiempo-espacio, Stephen Hawking en su libro Breve Historia del Tiempo, que estuvo de moda en los 90s, todavía había algunos de ellos, se menciona que si hay un cuerpo más pesado en la zona tiempo-espacio, el doblez del tiempo, podríamos usar nosotros ese atajo dimensional para no tardar tanto tiempo y cruzar otras fronteras. Es lo mismo que está actuando la pirámide hundida
que han encontrado y que se cree que según Carbono 14, porque algunos han buceado y en Bimini han encontrado ciertas calzadas, calles y demás que forman parte de la Atlántida, lo que aquel se hundió. Y te acuerdas, Robert, que hablaban de Edgar Cayce, te acuerdas del profeta durmiente, que era otro vidente, decían que en los 60s iban a encontrar, y efectivamente en los 60s, según los satélites, empezaron a descubrir que habían calzadas, vías y demás, y esa ciudad Poseidonis era concéntrica. Muy raro, se parecía a Aztlán cuando los españoles llegaron acá. Aquí en el Valle de México, misteriosamente la Tenochtitlan se veía exactamente como campos concéntricos, igual a la vieja ciudad que hace miles de años en el diluvio se hundió. Pues el caso es que llegan los campos concéntricos, las personas desaparecen, algunos creen que entran en otro vórtice y no hay, les digo, sobrevivientes. Lo único que queda es que los testigos, los últimos documentos que quedaron grabados en la bitácora, eso René creo que le llaman la caja negra, ¿no? Es ahí donde quedan los registros de los pilotos y demás, mencionan que ahí aparecen ciertos, por ejemplo, visualizaciones, colores de nubes diferentes, el cielo se ve como morado y otros tonos. Eso indica que entonces la velocidad del tiempo-espacio cambia, el haz de luz penetra en forma diferente y genera otros campos electromagnéticos, por lo cual entonces las personas ven ese efecto. Idéntico ocurre en el mar Báltico, hay otro triángulo por el Pacífico, el que les dije, el triángulo del dragón de Japón, porque allí también hay desapariciones de la misma frecuencia que las que aparecen aquí en Miami. Pues el caso es que también si ustedes lo van haciendo en el Trópico de Cáncer, van recorriendo, y en la zona alta, fíjense, de Rusia, también hay otra zona en Siberia, por ejemplo, que aparecen otras desapariciones. Yo lo que considero, y podrían ser conclusiones, que estas zonas malditas indican que la Tierra también es un ente viviente y que hay una zona de vulnerabilidad. Eso indica que entonces van cambiando cierto tipo de campos, y en este caso hay 4 leyes universales: campos magnéticos, electromagnetismo, gravitacional, física nuclear mayor, la física nuclear, lo que le llaman la fuerza mayor débil y la menor. Y eso significa que esas fuerzas lo que hacen es distorsionarlo. Hay un libro de El experimento Filadelfia, lean esa novela, y es película y libro, para que vean exactamente que Nicolás Tesla, para mí lo mataron en el año 43 porque fue el único que descubrió cómo poder viajar en el tiempo. Le roban el proyecto Edison, él muere y casualmente, ¿te acuerdas el barco, Robert Millán? El Eldridge, ¿te acuerdas? Que desaparece por ahí del 43 en agosto, y finalmente parece que fíjense bien lo que ocasiona esos campos magnéticos, René, que entran en la mampara y vieron tripulantes viajar en el tiempo, y otros cayeron y quedaron incrustados en los fierros del barco. Quedaron como una figura novelesca extraña, y esto está documentado. Métanse en internet para que lean un poco más. Aparece que ellos vivieron una zona atroz, murieron de cáncer, quedaron locos, otros psicóticos, y los que se salvaron dijeron que al caer, ven que en el barco está así: proa, popa, estribor, babor. Pues la parte de la proa y la popa, los que se salvaron caen al abismo, y parece ser que en el año 84, fíjate Robert Millán, 40 años después los se encuentran, no habían envejecido y eran las mismas personas que viajaban. El barco se llamaba Eldridge. Pues el caso es que lo que hicieron fue camuflajear, ¿verdad?, con el radar para que no fuera detectado por los alemanes, pero le salió el tiro por la culata, porque pues obviamente no los detectaron, porque realmente fue invisible y el barco apareció en otra zona y hubieran visto qué muerte atroz supieran. Entonces, ese sufrimiento indica que el barco sí funcionó, sí generó el campo, la neblina verde, pero finalmente en el hombre no está probado, y eso genera radiaciones, por ejemplo, problemas de radioactividad, dosis radioactivas, cáncer terminal, y finalmente hubo testigos que dicen que los tripulantes aparecieron 40 años después. Así que aquí es la teoría del viaje en el tiempo, los campos dimensionales, que ahí finalmente podríamos entender que toda persona, eso en su mente, podría entrar en un vórtice tiempo-espacio. Otro de los libros que también hablan de eso, porque a mí ya les dije, Charles Bell escribió lo de las dramáticas profecías de la Gran Pirámide junto con Rodolfo Benavides, ¿te acuerdas? Que era otro investigador, y él, al igual que otros libros esotéricos, creo que Flor Berenguer, ¿te acuerdas, René?
cuando todavía estaba en televisión, lo entrevista en el 96, porque él muere en el 97 a los 90 años, y fue el único investigador mexicano. Lean los libros de él. El tipo era muy inteligente, lo disfrazó como novela, pero eran investigaciones reales. Y habla de levantando la cortina, de cómo esos fenómenos pueden ocurrir y que las personas tienen que entender que verdaderamente son situaciones anómalas, que la gente puede sobrevivir, pero que entonces esos campos pueden cambiar y distorsionar y afectar en forma esquizofrénica, paranoica, psicótica y demás, una psicosis que no puede resolverse porque el cuerpo humano queda inundado en radiación. Fíjense, temas interesantes, parecen temas de novela, pero sí son ciertos. Y hay vestigios de que Estados Unidos, después de casi 70 años, no incursionó en eso. Bueno, terminamos el tema, están las 12 casas, y antes del corte un super invitado, y finalmente el ritual. Vámonos.